Buenas a todos, bienvenidos al primer curso de Inc. de Polkadot Hub. Hoy, en nuestra sexta clase, vamos a hablar de testing y por qué esto es algo fundamental para el cuidado de nuestros smart contracts. Somos Brian y Pablo, de NeoPower, una empresa de software Web3 de Argentina, donde estamos construyendo Roloi, una plataforma de automatización de pagos en Polkadot, y todo lo que fuimos aprendiendo sobre Inc., toda nuestra experiencia, la queremos compartir con ustedes en este curso. Bien, hablemos un poco de lo que es testear nuestro código, por qué es tan importante. Principalmente, esto nos ayuda a verificar que nuestro código esté funcionando correctamente a un nivel técnico y nos permite detectar bugs de forma temprana. Estos bugs pueden ser más funcionales, más vinculados a la definición de nuestro negocio. Por eso es muy importante, que lo vamos a recalcar después, que todos nuestros tests estén definidos desde un lugar funcional, desde un lugar de negocio. En general, un error muy común es programar nuestros tests mirando nuestro código, ¿no? Entonces ahí es muy común el arrastrar los errores. Eso es un grave problema y es bastante común. Otra de las cosas que son muy importantes a la hora de testear es que nos permiten encontrar posibilidades de mejora en nuestro código. Hablando de lo que son los test unitarios, por ejemplo, que nos permiten testear algo bien reducido, bien concreto, bien atómico, se nos da la posibilidad de, por ejemplo, hacer un refactor que nos permita tener más ordenado el código, delegar las responsabilidades de una forma más óptima y que el día de mañana, ante esa optimización de código, los tests se puedan diseñar de una forma más ágil y esto va a permitir que el desarrollo de nuestra aplicación escale de forma natural, sin problemas, porque hay un dolor en el hecho de escribir y mantener test. Entonces es muy importante que lo diseñemos y estemos bien atentos a todas estas oportunidades de mejora, porque terminan generando una bola de nieve que termina en dejar los test de lado y avanzar con el código como lo tenemos sin hacer ningún tipo de refactor. Otra de las cosas que tienen los test, quizás hablando más de los test de integración ahora, es poder identificar cambios que rompen el código a un nivel general, ¿no? A un nivel justamente integral. A veces nosotros tocamos algo, una línea de código, un cambio menor que decimos, bueno, en el contexto funciona todo perfecto, pero cuando integramos con otras herramientas, con otros contratos, nos damos cuenta que rompió esa relación, dejó de entenderse con otro contexto que difería un poco a lo que estábamos mirando nosotros. Entonces, por eso es importante no solamente quedarnos con los test unitarios que evalúan la lógica de diferentes métodos o funciones de forma abstraída de la realidad y del contexto, y ya empezar a pensar en cómo integrar nuestros diferentes módulos y hacer esas pruebas completas de punta a punta. Bien, vamos a hacer especial énfasis en esto. Los tests deben regirse por las definiciones de negocio y no por el código. Hay muchas metodologías que hablan de esto, que tienen que ver con justamente desarrollar primero los tests y luego ir al desarrollo de nuestra funcionalidad. Bueno, es importante esto porque justamente ahí estamos obligados a definir nuestro test con la definición de negocio que nos está bajando otro tipo de perfil en nuestro equipo. Esto es de vuelta muy importante porque es la única manera de hacer que los tests escalen y que no terminamos, porque también es muy común, ¿no? Que tener una métrica de alcance de testing, la cobertura del test es el 100% del código, los tests siempre me dan bien, pero después en producción tengo los usuarios quejándose. Y bueno, eso es justamente por hacer los tests mirando el código en lugar de estar mirando las definiciones de negocio que son nuestra verdad, ¿no? A la hora de desarrollar una idea, un producto. Y bueno, sobre todo, esto se vuelve un poco más importante con el mundo cripto, con el mundo Web3, porque estamos hablando del dinero de la gente, ¿no? Entonces, especial cuidado con esto.
estemos bien atentos a las definiciones, los tests no tienen que mirar el código y con eso vamos a andar bien. Vamos a hablar ahora del testing específicamente en Inc. Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como desarrolladores. Como base de todo, siempre general, tenemos los tests unitarios. En este caso, los tests unitarios vienen ya nativos de Rust. Ahora vamos a ver un poco la comparación entre estos tipos. Pero básicamente el test unitario es el nativo de Rust que nos permite justamente, como algo conceptual, evaluar un método, una función, algo de forma aislada a su contexto, ¿no? Pudiendo utilizar mocks en el caso de que sean necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle porque esto es algo cross, algo natural de cualquier tipo de lenguaje de programación. Los test de integración en Inc. sí van a empezar a tener una ayuda de forma nativa que nos van a dar un environment para que nosotros podamos justamente empezar a integrar diferentes módulos de nuestro contrato y que no sea ya solamente una prueba concreta de un método, una función, un mensaje, por así decirlo, sino algo más complejo, algo más integral, como dice la palabra, que incluya más de una acción. Y por último, los test de end-to-end, que justamente lo que nos va a permitir es implementar un contrato en un nodo local, en un nodo determinado, y poderlo ver desde afuera, ¿no? Justamente hacer un punta a punta desde la implementación del contrato hasta tener la respuesta de ese contrato y que todo funcione correctamente de principio a fin. Vamos a ver un poco una tablita de comparación. Nos pareció bastante ágil como para explicarlo y que se entienda. Empezando por los test unitarios, la macro es, como les decíamos, la macro de Rust. Es con la que van a poder desarrollar y escribir sus test unitarios. Eso no cambia nada. Y el entorno es justamente off-chain, ¿no? No hay ninguna conexión con ningún nodo. Es nativo de Rust y por ser off-chain y nativo de Rust, obviamente que tampoco tenemos un environment de contratos, ¿no? No hay un environment blockchain ahí, ¿no? Es simplemente, yo puedo solamente utilizarlo cuando tengo un método que no utilice el environment. Por ejemplo, si yo tengo un método, una función, un mensaje que requiere llamar al environment para, por ejemplo, saber quién es el que está llamando el mensaje, bueno, ahí ya vamos a tener que utilizar test de integración. Quizás, para darles un ejemplo bien concreto, si yo tengo una función interna que hace de utilitaria, de helper, que hace quizás una operación matemática, bueno, esa es muy candidata a tener un test unitario. Pasando a los test de integración, tienen una macro específica de Inc. El entorno sigue siendo off-chain. ¿Por qué? Porque el environment es simulado. O sea, no se deploya, eso no corre en ningún nodo blockchain. De vuelta, es nativo de Inc. y justamente por eso nos proveen estas herramientas de environment simulado para poder modificar nuestro entorno de ejecución, para preparar, mejor dicho, nuestro entorno de ejecución y que la prueba se desarrolle en los términos que nosotros buscamos. Por ejemplo, setear el caller del mensaje, agregarle fondos a un contrato, adelantar el tiempo de bloque, bueno, todas cositas que las podemos hacer en este entorno simulado, pero off-chain. No estamos deployando ni haciendo pruebas en ningún nodo. Y por último, los test end-to-end. De vuelta tienen su propia macro. Vamos a ir viendo ahora en detalle en el código cómo funcionan estas alternativas. Y este es el único test que tiene un entorno on-chain, ¿no? Justamente tiene ya el environment del nodo que yo estoy corriendo. Entonces me puedo aprovechar de todas estas cuestiones que hacen a una chain, ¿no? A un runtime, que por ejemplo en estos casos es donde yo me puedo comunicar con una chain extension, por ejemplo. A diferencia de los environment simulados donde eso particularmente no lo puedo hacer. Entonces, sin aburrirlos más con cuestiones teóricas, vamos a ir al código a ver cómo funcionan estos tipos de test. Aquí lo que tengo es un contrato bien simple que hace de banco. Lo que va a hacer es guardar en un mapping de balances
la plata que depositan diferentes accounts. O sea, yo puedo depositar, retirar y consultar mi balance. Eso es lisa y llanamente lo que hace nuestro contrato. No tiene nada extraño, tiene algunas funciones utilitarias acá, pero nada importante. Vamos a pasar de largo lo que son los test unitarios de Rust, porque esto no queremos indagar específicamente en Rust y ya queremos mostrarles las capacidades de Inc. Entonces, para empezar, lo que vamos a tener que generar es un módulo con esta macro, un módulo de tests, donde vamos a incluir cada uno de nuestros casos de prueba. Es importante que referenciemos al contrato, que es nuestro super, digamos. Con esto ya tenemos al alcance, ya nuestro módulo va a entender todas las funcionalidades que tiene nuestro contrato. Y acá vamos a empezar a definir algunas funciones, esto es a modo de sugerencia, pero que nos sirven para el general de nuestros tests. Y de paso les mostramos algunos ejemplos de las cosas que nos provee Inc. a nosotros. Veamos. Empezando por esta función que definimos nosotros, que es para traer las accounts por default que nos da el environment de Inc. Fíjense que acá las estamos referenciando dentro del environment de test que nos da Inc. Traernos nuestras default accounts, diciéndole que nos estamos referenciando a un default environment. Esto lo que nos va a traer van a ser diferentes cuentas de prueba como nos genera nuestro nodo local, ¿no? Alice, Bob, Dave, etc. Es para que lo tengamos a disposición, no tengamos que estar hardcodeando accounts ID. Directamente ya las vamos a tener a disposición. Esta función, por ejemplo, que es para definir el caller, quién me va a estar llamando a estos mensajes, quién va a estar simulando ejecutar una transacción. De vuelta, esta función está en el environment de test como el resto y le decimos que funciona en un default environment. Esto nos permite setear la cantidad de tokens nativos que van a viajar en esa transacción. Esto nos sirve justamente para simular estos depósitos. Particularmente para este contrato es importante, quizás para otros no venga al caso. Y acá la función utilitaria que va a ser la que utilicemos para inicializar siempre nuestros tests, que es básicamente la que inicializa nuestro contrato y nos disponibiliza las accounts. Entonces ya vamos a nuestro test. Otra de las cosas que recomendamos, que también es muy importante, es que sean prolijos a la hora de estructurar sus tests. El arrange, el act y el assert siempre está bueno, es una buena práctica, es un estándar. Hay otros, pueden usar los que quieran. Esto es simplemente un consejo para que tengan su código prolijo, más fácil de entender, más fácil de seguir. Entonces, empezando, siempre lo primero que vamos a hacer es instanciar nuestro contrato, como les decíamos, utilizando esta función utilitaria. Y acá lo que vamos a probar es que el depósito esté funcionando correctamente. Vamos a definir un caller. Fíjense que estamos utilizando las accounts, esta que les decíamos que nos provee Inc. Vamos a definir un amount a ser depositado. Acá utilizamos nuestras funciones utilitarias para efectuar esto que acabamos de mencionar. Y vamos a ejecutar el depósito. Este depósito, vamos a ver el mensaje. Fíjense que no recibe nada. E internamente ya toma el caller, toma los fondos que se enviaron y ya con eso, inspeccionando el environment, ya tiene todo lo que necesita para modificar el mapping y sumar a esa cuenta la plata que están ingresando, ¿no? Entonces se efectúa el depósito y nosotros lo que vamos a hacer es revisar cuánto balance tiene esa cuenta que está llamando, en este caso Bob. Y vamos a hacer un assert para verificar que el resultado coincida, ¿no? O sea, yo estoy esperando que en el mapping estén estos 1000 que yo deposité. Y con eso ya tenemos nuestro test armado. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a mostrarles un test con un caso de falla, con un caso de error. Vamos a probar el retiro. El retiro lo vamos a revisar rápidamente.
básicamente lo que podemos hacer nosotros es definir un monto a retirar o no. Esto es opcional. Entonces, lo que va a hacer el contrato es primero verificar que esa cuenta exista, que tenga un dinero depositado en el contrato y que, a su vez, si tiene una cuenta abierta, si tiene una key registrada en el mapping, que tenga fondos disponibles, ¿no? Después lo que validamos es que si yo estoy pasando un monto de retiro que exceda lo que yo tengo, también aviso con un error. Y después lo que hago es, una vez que retiro, una vez que hago la transferencia de contrato a cuenta, resto lo retirado por sobre el balance y dejo mi mapping actualizado. Bien sencillo. Entonces, lo que voy a probar acá es un caso bien sencillo, que es justamente las primeras validaciones que yo les mencionaba, que es que estoy queriendo retirar sin que la cuenta concreta esté registrada en el mapping, ¿no? O sea, en mi banco ese cliente no existe, por ejemplo. Entonces, vamos a inicializar el contrato, vamos a setear el caller y directamente voy a llamar el withdraw. En este caso, con esto vacío, que lo que significa es quiero retirar todo lo que tengo y le voy a pedir a este test que valide que el resultado sea un error. O sea, yo estoy esperando que el contrato me diga, che, no, vos no sos cliente. Ese es el resultado que yo espero a nivel definición. Entonces, esta es una forma de comparar que mi resultado, que fíjense que ahí nos está ayudando Visual Studio Code, este withdraw me va a responder un OK, que no hace nada en este caso, o un error. Entonces yo comparo ese result con un error concreto y determinado, que es lo que yo tengo definido en mi contrato. Entonces fíjense qué fácil es poder interactuar y definir nuestros test de integración, ¿no? Obviamente que esto va dependiendo de la complejidad de nuestro negocio. Hay veces que vamos a necesitar tener un test de integración más complejo. Imagínense que yo quiera probar cuestiones, por ejemplo, de si estoy queriendo retirar más de lo que tengo. Bueno, acá voy a tener que, en el arrange, preparar todo el terreno, ¿no? Tengo que simular un depósito, que esa cuenta ya exista en el mapping. Todo eso lo voy a tener que ir preparando. Yo acá tengo acceso total al contrato, al storage del contrato, así que puedo directamente insertar a mano en estas líneas lo que yo quiera en el mapping. Entonces, acá es donde quizás se puede complejizar dependiendo de lo que querramos testear. Pero, en definitiva, lo que se complejiza es la cantidad de líneas que voy a terminar teniendo, porque las acciones a ejecutar nunca van a ser más complejas que estas, ¿no? Viendo esto de los test de integración, recordamos que estos son entornos simulados. Por eso mismo, al ser un entorno simulado, es que tenemos a disposición todas estas funciones que alteran de una forma muy, muy violenta, por decirlo de alguna manera. Es como si fuéramos los administradores del nodo y lo estemos toqueteando a mano, ajustando las tuercas que necesitamos para que nuestro test se reproduzca en el momento, en una simulación, en un entorno definido y concreto, para que podamos probar algo determinado en una situación que se puede reproducir el día de mañana. Pero bueno, todas estas funciones no las vamos a tener en el end-to-end. Justamente tenemos que ejecutar las cosas desde afuera, ¿no? O sea, si queremos simular un depósito, vamos a tener que ejecutar ese depósito. Si queremos simular un retiro, vamos a tener que ejecutar concretamente ese retiro. Y si queremos llamar un mensaje con una cuenta concreta, realmente la vamos a tener que llamar con una cuenta determinada. Bien. Cerramos el módulo cuando terminamos nuestros casos de prueba y pasamos a lo que son los tests end-to-end. Esto es lo que vamos a tener que definir como macro en la cabecera del módulo. Otra vez definimos un módulo con un nombre determinado, hacemos lo mismo, referenciamos a todo lo que tenemos por arriba, que es el contrato que envuelve a estos tests, y después empezamos a definir los diferentes tests. En este caso no vamos a tener funciones utilitarias, las podríamos tener, pero es importante que entendamos bien cómo podemos ejecutar cada una de las cosas en estos tests end-to-end. Una cosa importante, esto es simplemente para ahorrarnos código, definimos un tipo
para poder dejar de repetir en cada una de las firmas de nuestros mensajes que estos mensajes, pueden definir, retornar un contract error, que es lo que nosotros definimos por contrato. Y ya con esto empezamos a definir nuestros tests. Entonces, empecemos con el caso de que el depósito funcione correctamente. Vamos a empezar a inicializando nuestro contrato. Fíjense que usamos la referencia, el tipo referencia. Luego lo que vamos a hacer es instanciar nuestro contrato. Acuérdense que estamos desde afuera. Lo primero que tenemos que hacer es instanciar. Por eso es importante al momento de ejecutar es que tengamos un nodo corriendo de forma local. Y acá lo que le decimos es, vamos a utilizar este cliente, perdón, no lo aclaré. Esto siempre se recibe como parámetro de un test de end-to-end. Esto de vuelta está en el crate de Inc para test de end-to-end. Es el cliente con el cual nosotros vamos a simular ser una persona ejecutando una acción, ¿no? Entonces, con el cliente instanciamos el contrato, le definimos un nombre, le decimos quién es el que está ejecutando, definimos concretamente cuál va a ser el método que vamos a usar para instanciar, y acá le podemos decir los fondos que vamos a tener y el gas limit. Por cuestiones de práctica, de mostrarles cómo son estos tests, esto no vamos a complejizar en eso. Simplemente hay veces que nosotros, para que nuestro modelo de negocio tenga sentido, es importante que instanciemos nuestro contrato con dinero, ¿no? Esto también lo podemos hacer, obviamente, cuando instanciamos mediante la UI de Contracts. Vamos a definir el monto que nosotros queremos depositar. Y acá es donde vamos a definir, vamos a empezar a actuar concretamente la acción de depósito. Acá vamos a definir la acción concreta de depósito. Vamos a usar este build message, que es un utilitario que también nos provee Inc de forma nativa. Y vamos a definirlo. Entonces, decimos que este builder, por decirlo de alguna manera, va a trabajar sobre el contrato. Le vamos a decir cuál es el account ID, perdón, esto no lo aclaramos. Cuando instanciamos nos devuelve el account ID de nuestro contrato, nuestro address. Se lo pasamos al build message y le decimos qué es lo que queremos que ejecute, ¿no? En este caso le decimos que es el método deposit y, como habíamos visto previamente, no recibe nada. Y lo que vamos a hacer en el paso siguiente es, utilizando el cliente, vamos a efectuar esa llamada y ahí es donde le podemos decir, en el primer parámetro, quién es el que llama, cuál es la acción concreta, cuál es el mensaje que quiero ejecutar, que fue lo que definimos recién, el monto que quiero enviarle a esa transacción, y con eso ya tenemos lo necesario para poder simular esta llamada. Entonces ejecutaríamos el depósito diciendo que Bob quiere depositar 1000 unidades de token. Y luego lo que queremos validar es de vuelta, ¿no? Lo que hicimos en el test de integración, que en nuestro storage estén reflejados esos 1000 tokens para la cuenta de Bob. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero a diferencia de hacer un call, de ejecutar una transacción, vamos a hacer un call dry run, que es el famoso get, ¿no? La famosa query. Vamos a definir el mensaje de vuelta con el builder, diciéndole cuál es el address del contrato y diciendo que vamos a ejecutar este mensaje que es de tipo query. Este mensaje internamente valida quién es el caller y le devuelve a ese caller su balance. Con el cliente llamamos de forma query y le decimos quién es el que llama, le decimos cuál es el mensaje, en este caso tiene que ser una referencia, lo que se ha definido recién, y lo mismo, ¿no? Los parámetros de siempre, ejecutamos y con ese resultado lo que vamos a validar es que justamente ese retorno, ese valor que devuelve ese mensaje sea el monto que depositamos, ¿no? Y acá de vuelta, esto puede ser un OK o un error. Acuérdense que en el manejo de nuestros mensajes, si manejamos un result, bueno, tenemos que tener eso en cuenta al momento de comparar nuestros resultados. Decimos que va a ser un OK y que dentro nos va a devolver el monto depositado. Entonces, de esta forma ya tenemos cubiertos de forma end-to-end desde la instanciación del contrato hasta
la devolución del contrato diciéndome que todos los fondos están guardados correctamente. Y esto va a estar on-chain funcionando en un nodo local. Bien. Vamos a mostrarles otro ejemplo del retiro para terminar de reforzar estos conceptos de un test end-to-end. Vamos a definir el constructor de nuestro contrato, vamos a instanciarlo, vamos a guardarnos el account ID, vamos a definir el monto que quiero depositar y el monto que quiero retirar. Vamos de vuelta a repetir los pasos del test anterior, vamos a depositar 1000 para la cuenta de Bob. Y acá es donde vamos a decirle que quiero retirar este valor concreto dentro del option. Yo quiero un valor concreto que sea 600. Lo voy a ejecutar siendo Bob. Y después voy a preguntarle al contrato si el monto que tengo finalmente guardado para Bob son 400, ¿no? Que es 1000 menos 600. Y así, fíjense que de vuelta estoy ejecutando mensajes on-chain desde afuera, simulando con un cliente y haciendo un paso completo por la definición de negocio, ¿no? O sea, todo lo que un usuario va a terminar haciendo con un contrato para poder retirar fondos. Entonces, esto es un poco el repaso de cómo efectuar test end-to-end. Fíjense que a diferencia de los test de integración, muchas cosas las tenemos que hacer a mano, es un poco más engorroso, el código se vuelve un poco más genérico. Pero bueno, ¿no? Estamos efectuando todo esto on-chain. ¿Cómo puedo ejecutar estos tests? Bueno, muy fácil. Si en el caso que querramos correr solamente los test de integración, nos alcanza con ejecutar cargo test, simplemente. Y si queremos ejecutar test de end-to-end, esta es la línea, este es el comando que tenemos que ejecutar, es cargo test, --features, end-to-end test, que es lo que le está diciendo a cargo que incluya las features, de end-to-end de Inc. Y obviamente, para los test de integración no hace falta levantar ningún nodo porque automáticamente Inc simula ese entorno, pero para el caso este de end-to-end, tenemos que tener levantado un nodo local, ¿no? Que es el famoso Substrate Contracts Node. Con eso ya podemos ejecutar los test de integración y vamos a tener los resultados. Lo que hace cargo test es compilar y luego ejecutar los tests, así que si tienen un error de compilación, se los va a decir ahí en ese momento, no es que lo tienen que hacer por separado, no es que tienen que compilar el contrato por un lado y después, bueno, eso ténganlo en cuenta. Y eso sería todo para poder ejecutar nuestros tests de integración en Inc. Vamos a ir cerrando la clase de hoy hablando de la parte práctica. La clase pasada tuvieron un poco de respiro, entonces estaría bueno volver a lo que hicieron para la clase 4 e incorporar testing a nuestros contratos. Recuerden, por favor, esto es para su bien, que la definición de los tests tiene que ser en base a las definiciones, ¿no? Entonces traten de definir los tests en base al enunciado que se fue compartiendo en las diferentes etapas y cómo fueron llegando a la etapa 4 sin mirar su código. Entonces eso le va a permitir también testear su propio código y ver si está funcionando como realmente debería, ¿no? Entonces esto es un poco la forma integral en que vamos a estar revisando los tests. Esto va a estar muy bueno porque les va a permitir al momento de hacer la entrega final, justamente como decíamos previamente, ¿no? Detectar bugs de forma temprana antes de que los pueda revisar un usuario que no es ustedes. Entonces dedíquenle tiempo especial a esto. Es realmente muy importante para cualquier tipo de programa, no necesariamente para un contrato, pero bueno, ¿no? Es importante cuando hablamos de plata automatizada y esto que estamos hablando de contratos, cosas que no se pueden arreglar tan fácilmente, con todas las cosas que se escuchan hoy en día. Bueno, estas son las herramientas que tenemos para atajar todos estos malos comportamientos y evitar que el famoso dedazo del desarrollador nos termine rompiendo toda una lógica y mucha gente pierda su dinero. Entonces, bueno, la clase que viene nos vamos a estar viendo para revisar lo que es la actualización y la verificación de nuestros contratos. Esto
se corre un poco del código, pero es muy importante para el desarrollo de una idea, de un producto, de un proyecto. Entonces queríamos darles estas herramientas que están muy, muy interesantes. Quizás les falta un poco de ser pulidas por el estadio de Inc. en este momento, pero sí tenemos lo necesario para poder iterar nuestros contratos y también poder verificarlos para dar credibilidad y meternos un poco con el mundo de la auditoría de los contratos. Les agradecemos mucho por acompañarnos hasta esta clase. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier cosa de vuelta pueden consultar por Discord y nos vemos la próxima.